presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 21 de febrero. Reconciliación y esperanza. En el Apocalipsis se le declara a Satanás ser el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno. Induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor. Los induce a violar su ley. Luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselos. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Mediante estratagemas incontables y de las más sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara: ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. La promesa es hecha a todos: si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están te daré plaza. Zacarías 3:7. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Parcialmente en La fe por la cual vivo, 14 de noviembre, página 326. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor al recibir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada. Nos unimos en imaginación a la escena de comunión del aposento alto. Parécenos pasar por el huerto consagrado por la agonía de aquel que llevó los pecados del mundo. Presenciamos la lucha por la cual se obtuvo nuestra reconciliación con Dios. El Cristo crucificado es levantado entre nosotros. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. La fe por la cual vivo, 21 de octubre, página 302. Domingo 22 de febrero. Reconciliados de malas obras. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio
pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como a su Hijo, y yo puedo tener derecho a Él, y puedo regocijarme en Él como en mi Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues Él es nuestro sustituto y garantía. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. No podemos dar el valor justo al precioso rescate pagado para redimir al hombre caído. Los mejores y más santos afectos del corazón deben ser devueltos para pagar tan maravilloso amor. Parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, 18 de junio, página 177. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:4. Y el lenguaje del alma será: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Salmo 119, versículo 97. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales, y multitudes se unen a la Iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El conflicto de los siglos, páginas 461 y 462. Lunes 23 de febrero. Si continúan en la fe. Dios quiere que confiemos en Él y gocemos de su bondad. Cada día, Él despliega sus planes ante nosotros, y debemos tener los ojos y la percepción necesarios para captar estas cosas. Por grande y gloriosa que sea la plena y perfecta victoria sobre el mal que hemos de experimentar en el cielo, no todo ha de quedar para el momento de la liberación final. Dios quiere que algo ocurra también en nuestra vida presente. Necesitamos cultivar diariamente la fe en un Salvador actual.
al confiar en un poder exterior y que está por encima de nosotros mismos, al ejercer fe en un apoyo y un poder invisibles que aguarda las demandas del necesitado y dependiente, podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena luz del sol, mientras cantamos por la liberación y el gozo de su amor que podemos experimentar ahora mismo. La vida que ahora vivimos debe ser vivida por fe en el Hijo de Dios. La vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones avasalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la palabra de Dios, que cuenta con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y de incorporar a su carácter. Son estas revelaciones, estos descubrimientos de la bondad de Dios, los que le dan humildad al alma y la inducen a clamar con gratitud. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Tenemos razón para sentirnos reconfortados. Tremendas pruebas procedentes del exterior pueden asediar al alma donde mora Jesús. Volvamos a Él para recibir el consuelo que Él ha provisto para nosotros en su palabra. Las fuentes terrenales de esperanza y consuelo nos podrán fallar, pero las fuentes superiores, alimentadas por el río de Dios, están llenas y nunca se agotan. Dios quiere que usted aparte sus ojos de la causa de su aflicción y que los fije en el dueño de su alma, de su cuerpo y de su espíritu. Él es el amante del alma, sabe cuánto vale, es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos. No recibiremos ningún alimento espiritual a menos que lo recibamos de Jesús, quien es la vida del alma. Parcialmente en Cada día con Dios, 23 de febrero, página 60. Solo la influencia de la gracia de Dios inducirá a los hombres a ocupar su puesto entre los generosos y abnegados. La causa del Señor no debiera ser estorbada de ninguna manera. El mensaje que dice arrepentíos y convertíos debe ir a todo el mundo. Dios ha derramado generosamente sobre nosotros los tesoros de su sol y su lluvia, para que la vegetación florezca, y espera que cada creyente manifieste una generosidad espontánea para promover el progreso de la causa de la verdad. Necesitamos trabajar como nunca antes para que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pueda ser proclamado en todo el mundo, y los que se han convertido a la verdad deben ser los medios para mantener bien abastecida la tesorería, gracias a su abnegación, para que haya alimento en la casa del Señor. Cada día con Dios, 4 de diciembre, página 347. Martes 24 de febrero. El plan eterno de Dios. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios,
había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos capítulo 16, versículo 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Reflejemos a Jesús. 9 de enero, página 15. Miércoles 25 de febrero. La revelación del misterio de Dios. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113, versículo 3. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo. Salmo 111, versículos 7 y 8. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas,
estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y a través de las edades sin fin. Mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Parcialmente, en La maravillosa gracia de Dios, 28 de diciembre, página 370. Para la Iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. Profetas y Reyes, páginas 15 y 16. Jueves 26 de febrero. El poder del Evangelio. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios por los méritos de Cristo. Puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley, cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida y del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, 12 de enero, página 20. Viernes 27 de febrero, para estudiar y meditar. La maravillosa gracia de Dios, la justicia de Dios vindicada. 31 de diciembre, página 373. Hijos e hijas de Dios, defendamos la fe. 19 de septiembre, página 271. Nota Selena, para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.